En esta micropíldora de consejos para la elaboración del trabajo de fin de grado, abordaremos qué son y cómo utilizar los sistemas de referencias bibliográficas. Los sistemas de referencias bibliográficas son normas internacionales que indican cómo debemos recoger en nuestro trabajo los datos de los documentos que utilizamos para elaborarlo, su orden y su formato tipográfico. En particular, además, incluyen reglas sobre cómo debemos citar estos documentos en el texto. Es muy importante citar adecuadamente la bibliografía. En primer lugar, va a permitir distinguir cuál es nuestra aportación. En segundo lugar, permite reconocer la labor de otros investigadores a los que debemos citar adecuadamente reconociendo su aportación. En tercer lugar, mostraremos que nuestro trabajo está actualizado si citamos los estudios que son recientes y relevantes relacionados con el nuestro. En cuarto lugar, va a permitir a cualquier persona verificar las fuentes de nuestro trabajo y en algunos casos, verificar si la información que proporcionamos es correcta. En último lugar, además, va a permitir a cualquier lector profundizar en el tema a partir de las referencias. Va a poder localizar las mismas referencias, esos trabajos, y va a poder acceder a ellos y utilizarlos para sus propias investigaciones. Por último, debemos tener en cuenta que no citar es una mala práctica. Si recogemos aportaciones o información de otros autores sin indicar apropiadamente cuál es la fuente, estaremos incurriendo en una práctica de plagio. Existen multitud de sistemas de referencias bibliográficas. Sin embargo, vamos a centrarnos aquí únicamente en los más habituales en ciencias sociales. Los más comunes son los de la American Psychological Association, el llamado sistema Harvard y el estilo Chicago, que son modelos que se llaman de autor-fecha. Además, tenemos otros formatos como el de la Modern Language Association of America o el formato Vancouver, que son sistemas numéricos. Por último, tenemos otros tipos de sistemas, como la norma ISO 690, que está basado en notas continuas. En general, en ciencias sociales, los sistemas más empleados son los sistemas de autor-fecha. Los sistemas de autor-fecha, como veremos, son aquellos que utilizan para la cita abreviada en el texto el artículo del autor y el año de publicación. Dentro de estos sistemas, el más habitual y el que recomiendo a todos mis estudiantes es el formato de la American Psychological Association, es decir, el formato APA. No obstante, dependiendo de la titulación y de la facultad en la que nos encontremos, es posible que tengamos que usar un estilo de referenciación bibliográfica determinado. Vamos a explicar brevemente cuál es el funcionamiento básico de los sistemas de referenciación autor-fecha. En primer lugar, tenemos las citas. Para realizar citas abreviadas en el texto con este tipo de sistemas, habitualmente empleamos el apellido del autor y el año de publicación. Existen dos tipos de citas. La primera es la cita textual, que la debemos emplear cuando reproduzcamos exactamente las palabras de un autor. Además, está la cita no textual, que también se conoce como parafrasear. En este caso, lo que estamos haciendo es inspirarnos en un autor, mencionando sus ideas o sus resultados, o utilizar información o datos concretos que aporta en su trabajo. Una segunda parte de este tipo de sistemas es lo que llamamos la referencia bibliográfica. La referencia bibliográfica es el conjunto de datos que describe la obra y que permite identificar el documento de manera inequívoca. Incluye, por ejemplo, el autor, la fecha, el título de la obra, la editorial, el lugar de publicación, la dirección en la web en la que puede encontrarse si es el caso, etc. Por último, los sistemas de referencia bibliográfica de autor-fecha incluyen una bibliografía o una lista de referencias que va ubicada en la parte final del trabajo. Simplemente consiste en una lista de obras que se mencionan o citan en el texto. Existen dos cuestiones muy importantes que debemos tener en cuenta a la hora de aplicar el sistema de referenciación bibliográfica. La primera es que en la bibliografía final deben aparecer exclusivamente, únicamente, aquellas obras que se citen en el texto y ninguna otra más. En segundo lugar, todas las obras que se citen a lo largo del texto deben aparecer en la lista final, en la bibliografía.
Para comprender mejor la aplicación de los sistemas de referencia bibliográfica, vamos a realizar un ejemplo. En este caso nos vamos a centrar en cómo citar una determinada obra, un artículo de revista. Supongamos que estamos frente a este artículo de revista. Este artículo se titula The Impact of the Legalization of Abortion on Birth Outcomes in Uruguay. Es un artículo que trata sobre el impacto de la introducción de la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo en Uruguay. Sus autores son José Ignacio Antón, Zuleika Ferre y Patricia Triunfo. Está publicado en la revista Health Economics, en el volumen 7, número 7. Aparecen también las páginas del artículo, el número del identificador del objeto digital, la web en la cual podemos encontrar el artículo de la revista, la editorial, el lugar de publicación y por último el número ISSN. A continuación, lo que vamos a ver es cómo referenciar este artículo adecuadamente de acuerdo con el estilo APA. Este es un ejemplo con el sistema APA, que tiene sus reglas concretas y específicas. Cada sistema tiene sus propias normas, simplemente lo que debemos hacer es seguirlas. En primer lugar, lo que vamos a ver es cómo realizar citas no textuales, es decir, alusiones o menciones a los resultados o la información que contiene la obra. En este caso, el artículo sobre el aborto en Uruguay. Tenemos básicamente dos formas de realizar citas no textuales. La primera es incorporando la referencia de la obra dentro del propio flujo de las frases. La segunda posibilidad es incluir la referencia entre paréntesis. Esto frecuentemente se realiza al final de la frase, aunque existen excepciones. Una de las normas de APA es que cuando se trata de obras de 3 o más autores, cuando nos referimos a estos en el texto, lo haremos utilizando el apellido del primer autor seguido de la expresión et al, que es una locución latina que significa y otros. Como señalamos con anterioridad, en cada sistema existen unas normas de citación distintas. Por lo tanto, si utilizamos otro sistema, la manera de referirnos a los autores en el texto puede ser distinta. En las citas no textuales, de forma optativa, y especialmente cuando hagamos referencia a una información muy concreta de la obra referenciada, incluimos la página de la obra en la que se encuentra dicha información específica. En el caso de las citas textuales, las normas de APA establecen que el texto referenciado debe aparecer en cursiva. Además, debemos incluir la página en la cual se encuentre el texto que hemos referenciado. La referencia bibliográfica, como mencionamos con anterioridad, es la forma que tenemos de escribir la obra referenciada en la lista final de referencias. De acuerdo con las normas APA, en el caso de un artículo de revista, debe aparecer el apellido del autor, la inicial de su nombre, el año, el título del artículo, el título de la revista en cursiva, el volumen de la revista en cursiva, el número de fascículo y la primera y última página separadas por un guión. Así, la referencia bibliográfica correspondiente al artículo en la revista Health Economics sobre el impacto de la ley del aborto en Uruguay quedaría expresada de la siguiente forma. Es importante tener en cuenta que esta referencia bibliográfica concreta corresponde a un artículo de revista. En cada caso tendremos que conocer y aplicar las normas APA que apliquen en la referencia concreta que manejemos. Así, por ejemplo, si la referencia en cuestión es un libro, deberemos aplicar las normas APA correspondientes a la cita de libros, y lo mismo aplica con cualquier otro tipo de referencia, capítulos de libro, noticias de periódico, páginas web, legislación, etc. La última parte de la aplicación de un sistema de referencias bibliográficas es la elaboración de la bibliografía o lista de referencias. De acuerdo con el estilo APA, la bibliografía debe aparecer al final del trabajo y por orden alfabético del apellido de los autores. Si existen varias referencias correspondientes al mismo autor o autores, estas las ordenaremos por año, es decir,
primero aparecerán las referencias más antiguas. Cada estilo de bibliografía cuenta con sus propias normas, por lo tanto, resulta relevante saber dónde podemos encontrar los detalles acerca de las reglas correspondientes a cada sistema. Habitualmente, cada estilo de bibliografía cuenta con manuales oficiales que han sido producidos por la asociación o el organismo que los impulsa. Así, por ejemplo, tenemos el manual de la Asociación Americana de Psicología, que ya va por su 7ª edición, y que podemos encontrar en la biblioteca o podemos adquirir. Además, por supuesto, podemos encontrar con relativa facilidad este tipo de manuales en webs como Library Genesis, de donde hemos aprendido a descargar libros en la micropíldora número 1. Una segunda posibilidad pasa por acudir directamente a la web. En Internet podremos encontrar muchas bibliotecas y otras instituciones que ofrecen un resumen de las normas de los distintos estilos. Así, por ejemplo, la Universidad de Alcalá ofrece una excelente introducción a los distintos estilos de bibliografía y muchas otras universidades ofrecen resúmenes de las principales normas de distintos estilos de referenciación bibliográfica, como por ejemplo el estilo APA o el estilo Chicago. Por último, es extremadamente sencillo encontrar resúmenes o guías de los principales estilos de referenciación bibliográfica buscando en Google. Así, por ejemplo, si buscamos en Google cómo citar en APA, accederemos a numerosas entradas en las cuales se nos proporciona un resumen o una guía para realizar nuestras citas en APA. Podemos obtener un resultado similar buscando cómo citar en Chicago. Por supuesto, podemos seguir el mismo procedimiento con cualquier otro estilo de bibliografía, por ejemplo MLA o Vancouver. Lo importante es, una vez seleccionado el sistema de referenciación bibliográfica, conocer las normas que lo integran y aplicarlas de forma adecuada y homogénea a todas las referencias.